Bueno, hoy veremos el tema de la derivada para funciones exponenciales. Bien, la función exponencial que más nos interesa ahorita es la función e o la función de la constante exponencial o la constante de Euler. Pero también cubriremos el caso para d, que es para cualquier constante. Entonces dice, si u es igual a g de x, es una función diferenciable, entonces la derivada con respecto a x de una función e elevado a la u, vamos a copiar esa función exponencial e y vamos a derivar la función u que tiene como argumento o como potencia. De igual manera, si en vez de tener e tenemos solamente b, o sea, cualquier número, su derivada va a ser, vamos a copiar b a la u, vamos a colocar el logaritmo natural de la base b y vamos a derivar la función u que tenemos arriba. El caso más básico es cuando tenemos e a la x. E a la x, aquí esta x en realidad es 1x. 1x, solo que el 1 sabemos no se escribe como exponente. Entonces la derivada de e a la x es simple y sencillamente e a la x. Este va a ser el caso más básico. Bueno, entonces vamos a ver 3 ejemplos ilustrativos de ver cómo funciona el mecanismo de esta función exponencial. Aquí vamos a aplicar también reglas de producto, reglas de división y la regla de la cadena. Así que hay que tener mucho cuidado con la forma de la función que se nos presenta. Veamos estos 3 ejemplos básicos. La primera, y igual a e a la 2x. Bueno, si queremos su derivada y', esto es igual a copiar literalmente a 2x y derivar su argumento 2x negativo. Esto es igual a menos 2. Entonces, si volvemos a copiar esto es igual a e a menos 2, e a la menos 2x. Este es el caso, un caso muy sencillo. Un segundo caso también sencillo, por ejemplo, que tengamos arriba otra función. Por ejemplo, una raíz. Bien, esto lo podemos reescribir como e a la x y la x va a la 1/2, porque sabemos nosotros de que la raíz cuadrada es potencia 1/2. Entonces, f' de x es igual a copiar e a la x a la 1/2, literalmente lo copiamos, y vamos a derivar el x a la 1/2, que sería nuestra función u en este caso. La derivada de x a la 1/2 es 1/2, bajamos el exponente, de x a la 1/2 menos 1. Bien, vamos a copiar eso. Entonces, 1/2 menos 1 es 1/2 negativo. Y este 1/2 lo voy a pasar para acá, para enfrente. Bueno, entonces ya simplificando esto, nos quedaría, voy a pasar esta x a la 1/2 a un denominador con potencia positiva, porque no se permiten las potencias negativas. Fracción sería x a la 1/2 positivo. Este 1/2 lo voy a reescribir aquí. ¿Ven? Sería 1 y el 2 lo voy a colocar aquí a la par del x a la 1/2. Y aquí estaría nuestra respuesta. Otra forma de presentarse esta respuesta sería si nos regresamos a la forma de la raíz. Por ejemplo, que hablamos así. Nos den algo así. A la raíz de x por la raíz de x. Pero esto es en caso de que sea necesario expresarlo como raíz. Pero la derivada es bien sencilla. Obsérvese de nuevo. Copiamos la función exponencial siempre y derivamos lo que está arriba, o sea, como exponente o argumento de la función exponencial. La derivada de x a la 1/2 es 1/2 de x a la 1/2 menos 1. Y simplificando nos queda menos 1/2. Pasamos el 1/2 para abajo, el x a la 1/2 para abajo acá, porque tiene potencia negativa. Este 1/2 que está aquí, el 1 lo coloco aquí a la par, pero no se escribe como coeficiente. Y el 2 queda siempre abajo, multiplicado por el x a la menos 1/2 que ya bajé. Igual, si lo pasamos a raíz, nuestra respuesta sería esta de acá.
Bien. En el caso cuando es cualquier otro número, aunque en esta clase solo cubriremos los casos de exponencial, pero bueno, no está de más verlo. La derivada de 8 a la x cuadrado menos x más 1. Utilizaremos este segundo caso, cuando la base no es necesariamente exponencial, sino cualquier otro número p. Entonces la derivada sería prima de x. Digamos, copiamos toda la función exponencial, agregamos el log de 8, que sería la base, y derivamos todo lo que está aquí arriba, por esta regla, la derivada de u con respecto a x, y u es el exponente. Entonces voy a derivar todo lo que está aquí arriba, que sería una función cuadrática, esto es 2x menos 1, más 0 sería, más 0. Bien, pero el 0 no es necesario escribirlo, así que vamos a borrar esto, y ahí está. Esta derivada quedó muy sencilla. Bien, veamos ahora estos ejemplos donde utilizaremos otras reglas que vimos en las clases anteriores. Por ejemplo, este de acá, utilizaremos regla de producto, donde uno de los factores es la función exponencial. Entonces, veamos. La derivada con respecto a x de esta función, diremos, f' es igual, vamos a ver. Por regla de producto vamos a copiar la primera función y derivar la segunda. La derivada de x a la 5 es e a la 5x por la derivada de 5x, que es 5. Más, vamos a copiar el exponencial, que sería la segunda función, y a derivar 4x, x a la 4, que su derivada sería 4x a la 3. Entonces acá vamos a hacer una pequeña factorización. Veamos. Obsérvese que x a la 3, x a la 4, el que tiene menor potencia es x a la 3. Entonces ese lo vamos a factorizar. X a la 3. Y de a la x a la 5, como x a la 5 se repita, entonces va a salir todo x a la 5. E a la 5x, perdón. Entonces vamos a copiar acá lo que nos factorizamos. Si a x a la 4 le factorizamos x a la 3, nos queda x a la 1. Y este 5 lo voy a copiar a la par de la x. Más. Ahora e a la x a la 5, le factorizamos e a la x a la 5, se fue todo. X a la 3, le factorizamos x a la 3, se fue todo, y solo nos quedó este 4 acá, entonces sería más 4. Bien, entonces una vez aplicamos la regla de producto, en este punto, nos queda simplificar, y es lo que hemos hecho acá. Hemos hecho una factorización. Bueno, veamos un segundo ejemplo ilustrativo. Dice, ok, este de acá ya aplicaremos la regla de la potencia, puesto que todo este paréntesis está elevado a la 5. Entonces nos conviene utilizar regla de la potencia. F' es igual. Entonces por regla de la cadena para potencias, vamos a bajar el 5, y vamos a copiar nuestra función potencia, y vamos a restarle a 5, le voy a restar 1. Y ahora voy a derivar lo que está adentro de acá por regla de la cadena. Entonces voy a abrir unos paréntesis, donde la derivada de e a la menos 3x es e a la menos 3x por la derivada de menos 3x. Y la derivada de menos 3x es menos 3. Voy a usar paréntesis. Menos 3. Más la derivada de e a la 3x, y la derivada de e a la 3x es e a la 3x multiplicado por 3. Bueno, entonces ya en este punto voy a simplificar. Vamos a ver el siguiente paso.
Veamos, aquí podemos nosotros perfectamente restar 5 menos 4, es 1. Perdón, 5 menos 1 es 4, hoy sí. Y acá este 3 y este 3 lo puedo factorizar. Voy a colocar acá. Uy, se arma un relajo. 3. Entonces, que negativo 3, el que no lo factorice lo voy a colocar aquí al inicio, menos. Y este 3 que lo he factorizado lo voy a quitar. Entonces, obsérvese, vamos a ordenar ahora eso. Este 3 con este 5 se pueden multiplicar. Entonces, vamos a poner el siguiente paso. Sería 5 por 3, 15. Y aquí lo vamos a colocar en orden, que sería x menos e a la menos 3x. Y esta sería la forma más simple a la que podemos llevar nuestra derivada. En los ejercicios que hagamos o se pidan en cuestionario o en examen, siempre va a ser necesario hacer las factorizaciones que aparezcan. Si le aparece una factorización, usted tiene que desarrollarla. Ejemplo número 3. Ahora tenemos una función. Esto de acá es un cociente. Entonces vamos a aplicar la fórmula de cociente. Sería f' de x es igual. Ok, vamos a ver. La fórmula dice, vamos a derivar primero la función de arriba, la función numerador. La función numerador, entonces, sería la derivada del de arriba. Bueno, vamos a poner la fracción primero. Sabemos que el de abajo siempre va a ir al cuadrado. Entonces va a ir acá e a la... Todo esto, perdón, e a la x, que es la función denominador. La voy a poner primero para que no se nos pierda. Esta va a ir al cuadrado. A la 2. Bien, ahora la parte de arriba. ¿Qué pasó acá? No sé por qué no se me eleva esto. Bien, ahora vamos a derivar, dice la función de arriba. La derivada de la función de arriba, voy a copiar primero la de abajo, la función denominador, y voy a derivar e a la menos x. Su derivada es e a la menos x por menos 1, que es la derivada de x, negativo. La derivada de x negativo es menos 1. Menos, por fórmula, vamos a copiar e a la menos x, o sea, copiar la función numerador y derivar la función de abajo. La derivada de la función e a la x más 1 es, copiamos e a la x porque la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de 1 es 0. Entonces sería, voy a colocarlo aquí para que se observe bien, e a la x más 0. Bueno, ya tenemos hecha la derivada por regla de cociente. Ahora vamos a simplificar. Veamos qué podemos simplificar aquí. Vamos a mandar esto para acá y este para acá. Bien, este menos 1 lo que podemos hacer es colocarlo, veamos. No vamos a tocarlo. Miren, pues este 0. Y obsérvense aquí, voy a desarrollar el producto que está adentro. Puesto que estas multiplicaciones de funciones exponenciales vamos a tener varias simplificaciones. Miren acá, voy a multiplicar e a la x por e a la x, aquí a la par. Y e a la x por 1 es e a la x. Y este negativo no lo voy a tocar. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Disculpen, creo que sí. E a la x por 1, acá. E a la x por 1 es e a la x. Perfecto. Ahora miren lo que va a pasar aquí. Miren lo que tenemos. Y lo voy a ilustrar solo con este de acá. E a la x por e a la menos x. Voy a hacer el desarrollo aquí chiquito. Por leyes de potencias, esto es como que yo tenga e a la x más menos x. Y esto x más menos x es igual a e a la 0. Porque x más menos x se hace 0.
E a la 0. Y E a la 0, perdón, igual. Y E a la 0, por ley de potencia, nosotros sabemos que esto es igual a 1. Entonces, este de acá, este de aquí, lo voy a poner en rojo. Y este de acá se nos hace 1. Se nos hace 1. Entonces vamos a hacerlo en el siguiente paso. Veamos. Entonces todo esto de acá se nos va a hacer 1. Y todo esto de acá se nos va a hacer 1. Entonces vamos a multiplicar este negativo 1 acá. Nos quedaría, veamos, menos 1 por esto es menos 1. Y este menos 1 por menos e a la x es menos e a la x. Entonces véase de que este menos 1 con este menos 1 se operan. Entonces nos quedaría menos e a la menos x, borrar. Menos e a la menos x, menos 2. Menos 2. Veamos, sí. Este se nos hizo 1, este de acá se nos hizo 1, este de acá se nos hizo 1, este lo copiamos, este de acá, y menos 1 lo copiamos, multiplicamos el menos 1, me queda menos 1 más menos x. E a la menos x es menos 1, menos e a la menos x, y este de aquí lo copiamos, perfecto, y ahí está, ¿verdad? Menos 1, menos 2, y este lo copiamos. Perfecto, entonces así nos quedaría esta derivada de cociente, donde hicimos varias factorizaciones. Lo que hicimos fue multiplicar, ¿verdad? Pero fue porque se nos eliminaban esos e a la menos x con e a la x. Se nos hacían 1, y eso es mucho más simple. Y como último ejemplo, tenemos una regla de producto. Y al mismo tiempo hay que aplicar regla de la cadena. Entonces vamos a hacerlo en orden. F', vamos acá para f' de x, veamos. Vamos a aplicar primero la regla de producto, que nos dice, vamos a copiar el primer factor, sería todo esto de aquí, 1 menos x a la 4, y voy a derivar el exponencial, porque es la segunda función. La derivada del exponencial es, copio el exponencial y derivamos su argumento. Y su argumento lo vamos a derivar por regla de la cadena, que sería x más 3 a la 3 menos 1 por la derivada de x más 3, que es 1. En este momento lo que hice fue derivar la función exponencial. Este lo copié. Derivamos la función exponencial, que es copiar la función exponencial y derivar lo que está arriba de él, en su exponente, que es por regla de la cadena. Aquí me faltó bajar el 3. 3 por 3 a la x por x más 3 copiado, y le restamos 1 al 3 de arriba, y derivamos x más 3, que su derivada es 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Vamos a colocar el 0 acá para ilustrar. Bien, ahora más. Voy a copiar la función exponencial, o sea, la segunda función, y voy a derivar esto de aquí por regla de la cadena, que sería mi primer factor. Vamos a copiar. Entonces la derivada de este es 4 por 1 menos x a la 4 menos 1 a la 4 menos 1 por la derivada de 1 menos x. Y la derivada de 1 menos x es 0 menos 1. Porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Y en este punto yo ya tengo la derivada hecha. Solo que nos queda esta expresión bastante grande. Entonces vamos a simplificarla. Entonces veamos, vamos a simplificar aquí. Este 3, este 0 lo voy a eliminar. Y este 3 por este 1 es 3. Lo voy a colocar al inicio. 3. 3 por 1, 3. Vamos a quitar acá. A borrar esto. Y 3 menos 1, aquí en esta posición me queda 2. Ahora acá, este 4, este 0 lo puedo eliminar. 4 por menos 1 es menos 4, entonces lo voy a colocar aquí.
menos 4. Y este 4 lo voy a eliminar, y este menos 1 lo voy a eliminar. Y 4 menos 1 es positivo 3. En este punto nuestra derivada ya está hecha, pero hay que hacer una pequeña factorización. Vamos a hacer una pequeña factorización. Miren, el 1 a las x menos 4 y el 1 menos x a la 3, el 1 menos x a la 3 es el de menor potencia, lo voy a copiar. Porque tiene menor potencia, lo voy a factorizar nuevamente. Y se repite. Perdón, aquí vamos a copiar este de acá. Acá. Y además se nos repite de manera idéntica la función exponencial, entonces la voy a copiar. Entonces, adentro del paréntesis voy a colocar lo que no factoricé. A 3 no lo factoricé, lo voy a copiar. A 1 menos x a la 4 le quité 1 menos x a la 3, me queda 1 menos x a la 1. Porque a 4 le resto 3. 1 menos x a la 1. Bien. Y el exponencial salió factorizado. Este de aquí lo voy a copiar, puesto que no lo factoricé, lo voy a colocar acá. Y este menos 4 lo voy a copiar. Veamos. E a la x más 3 al cubo lo he factorizado, lo quito. Y 1 menos x a la 3 lo factoricé acá. Entonces aquí solamente nos queda el 4. Entonces esta sería la expresión más simple de nuestra derivada. Hasta aquí ya está derivada. Pero a usted le podría hacer esto como respuesta, por ejemplo, en selección múltiple. Entonces tiene que llevarlo a su mínima expresión o a su expresión más factorizada.